Hoy vamos a ver de lleno y en forma el conflicto árabe-israelí. Habíamos visto a lo largo de toda esta serie cómo hay un conflicto que viene atravesando todo el siglo XX y los órdenes mundiales le van a dar carices, matices, colores, pero el conflicto tiene su dinámica propia a partir del siglo XX. El conflicto entre los palestinos y los israelíes, árabe-israelí, digámoslo así también, se presenta a comienzos del siglo XX. Hemos visto cómo bíblicamente y a lo largo de los tiempos no hay un conflicto específico entre la comunidad judía y los pueblos árabes. En tiempos de los babilonios fueron esclavizados como muchos otros pueblos, fueron deportados como muchos otros pueblos por los asirios, en todos los tiempos de la Mesopotamia. Sufrieron el destino que muchos otros pueblos sufrieron, pero no había, digamos, un rasgo particular que fuera en contra de la comunidad judía como tal, de los hebreos como tal en ese momento, sino que fue parte de toda la política de imperio que tuvieron los pueblos de Mesopotamia. En lo mismo, durante la esclavitud en Egipto estuvieron allá y luego fueron liberados. Cuando viene la época de Mahoma, en el pacto del año 1, Mahoma dice que los judíos son creyentes, que los judíos no son infieles, que también son pueblos del libro y que serán respetados como hermanos en la medida en que se alíen con los árabes, con el Islam en sus guerras y no en su contra, en esa medida. No son los árabes los que van a sacar a los judíos de Palestina, son los romanos. No son los árabes los que van a iniciar el gran éxodo entre los sefardíes y los ashkenazes que van al este del Rin y los sefardíes que van a la península ibérica. No, eso se produce por la expulsión del Imperio Romano. Los 2000 años de antisemitismo en Europa, es en Europa donde van a sufrir todas las persecuciones las comunidades judías por el hecho de disentir del cristianismo en la forma en que se presentaba hegemónicamente en Europa. Es en Europa donde ellos van a tener todas las persecuciones y la exclusión y la cantidad de sinsabores y tristezas que ha sido su vida ya desde las persecuciones de la peste negra, desde todo eso en adelante, hasta el momento en que el capitán Dreyfus es acusado falsamente de traición en la guerra entre Alemania y Francia por los territorios de Alsacia y Lorena, y después se descubre que sí había un traidor que era Esterházy, pero que el capitán Dreyfus fue culpado solamente por ser judío, y ese antisemitismo es lo que realmente va a llevar a la decisión de la creación del Estado de Israel, a la conferencia de Sion en Basilea, Suiza, en 1896, y al proyecto histórico de Theodor Herzl para crear un Estado de Israel, al que ese juramento se llama Sion, porque Sion es la colina donde se ha edificado el templo de Jerusalén. Entonces, hay una decisión histórica, fruto de 2000 años de antisemitismo. Por un lado, antisemitismo que se ha manifestado por los europeos, no por los árabes. Los árabes han continuado su historia, se han vuelto pueblos islámicos, han tenido otras cosas, y esas historias se separan ahí. En el momento en que se produce la expulsión de los judíos del templo, cuando los romanos, ahí se nos separan las historias, y la historia de los judíos adquiere un rumbo europeo, y la historia de los árabes continúa en sus territorios. Entonces, en ese momento, se crea la decisión Balfour, se crea el juramento de Sion, el juramento de Sion. Más adelante, Inglaterra, en 1917, cuando está en los problemas más graves de la Primera Guerra Mundial, a través de lo que se conocería como la decisión Balfour, le promete a la comunidad judía internacional, a cambio además de un préstamo muy grande en los momentos más aciagos de la Primera Guerra Mundial,
que la corona británica vería con buenos ojos que en la tierra llamada Palestina existiera el Estado de Israel. Hay una promesa de Estado que se une a una decisión histórica que se tomó en Basilea. Entonces, esa es la decisión Balfour, que en aquella época era el ministro de Relaciones Exteriores de la Gran Bretaña. Entonces, ahí está la promesa. Cuando el Imperio Turco Otomano se deshace, hemos visto que es cuando se arman todos los líos, cuando se están repartiendo en el Pax-Sikat y en la conferencia se está repartiendo el Medio Oriente, se le promete a los árabes que en la tierra llamada Palestina existirá un Estado árabe. Los británicos han hecho una doble promesa. Le han prometido una tierra a los judíos y la misma tierra se la han prometido a los árabes, con 3 años de diferencia. 1917 la decisión Balfour, 1920 la repartición del Imperio Turco Otomano. Entonces, cada uno de ellos va a actuar en consecuencia con una promesa histórica. Y es en ese momento de la vida cuando se van a ver enfrentados por un mismo territorio. No es en tiempos de Canaán, ni de Mahoma, ni de la Arabia Feliz, ni es en los tiempos de ninguna de las otras épocas de la historia. Es ahí, es en la decisión Balfour, es en los repartos del mundo colonial, donde estos dos pueblos se ven enfrentados al recibir cada uno una promesa sobre la misma tierra. El siglo XX madruga con el conflicto y es desde entonces que empieza a desarrollarse. Este conflicto no tiene 5.000 años, este conflicto tiene desde 1920. Lo que pasa es que se remontan a la más antigua alba de las civilizaciones, porque son religiones del libro, porque ambos vienen de Abraham, porque ambos son monoteístas, porque son el uno es tronco del otro, porque las 3 religiones monoteístas vienen del judaísmo. Pues primero viene el judaísmo, luego el cristianismo y luego el islam. Vienen de Abraham, vienen de la Biblia, uno lo llamarán Corán y Torá, pero vienen del mismo tronco religioso histórico. Y el hijo mayor de Abraham va a ser Ismael, padre de los árabes, hijo de su esclava Agar, y el siguiente hijo va a ser Isaac, hijo de su esposa Sara. Entonces, ellos no tienen problemas desde esa época, ellos tienen problemas a partir de la repartición de la doble promesa, y entonces sus problemas se miran retrospectivamente, pero arrancan es ahí, en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Los judíos empiezan a crear las condiciones para el asentamiento y la construcción del Estado. Llevan 2.000 años de diáspora y la durísima experiencia de la First Dreyfus les ha enseñado que mientras no tengan un Estado van a ser perseguidos en todas partes. Y como no pueden renunciar a su religión, ni por la Ilustración, ni por el cristianismo, ni por el medioevo, porque su religión es su vida, su religión es su tierra, su religión es su patria, su religión es su corazón. Entonces tendrán que tener un Estado donde puedan ser su religión, y ese es el juramento. Entonces ellos empiezan, como quien ha comprado un lote, pues empieza a sanearlo y a ponerlo bonito. Ellos empiezan a llegar a Palestina poco a poco, tranquilamente, en un principio, pero en 1935, cuando se promulgan las leyes de Nuremberg, en ese momento, como los judíos son excluidos de la sociedad alemana en un principio, luego serán confinados, luego deportados y luego exterminados, hay una cantidad de gente que sale con las leyes de Nuremberg, y en 1936 hay 150.000 judíos en Palestina que han llegado en ese año. Al llegar esa cantidad de judíos, los árabes de la zona empiezan a sentir que la correlación de tamaños de población va a variar muchísimo, y que eso en un momento dado los afecta a ellos. Se rebelan. Los ingleses van a tener una política de ambigüedad, la corona británica. A ratos va a permitir la migración judía y a ratos va a prohibir la migración judía según el nivel de presiones que afronte. Entonces, cuando la están presionando mucho para que la prohíba, eso se llama la Carta Blanca y el Libro Blanco, que es la prohibición de migración judía a Palestina. Y cuando la presionan mucho para que la autorice, la autoriza. Entonces, esa ambigüedad, que es como una niña que va a una fiesta y tiene 2 novios, uno en la cocina y otro en la sala, y a cada uno le da picos. Al final de la fiesta se cogen y se agarran los 2 novios en la salida de la fiesta, y nadie entiende qué les chocó, si uno estaba en la cocina y el otro estaba en la sala. La actitud de ambigüedad, tratando de complacer a ambos, habiendo entregado 2 cheques en blanco para una misma tierra,
a dos pueblos distintos, va a llevar a que se vaya atizando un odio y una rivalidad terrible, y cuando se produce la rebelión de los árabes contra la gran migración judía en el 36, la corona británica, que en ese momento está administrando a Palestina en calidad de protectorado, como parte de su botín de la repartición del Imperio Turco Otomano, en ese momento va a utilizar a los judíos para enfrentarlos a la rebelión de los árabes. Entonces hay un trasfondo colonial que está en la raíz del enfrentamiento. Las cosas se van poniendo cada vez más graves, empiezan a buscar la creación del Estado, pero el Holocausto, ya digamos el Holocausto como el símbolo más terrible de la oscuridad humana, digamos, de la maldad, es tan terrible que hay que hacer algo al respecto. Entonces es tan terrible por exterminio como por omisión, como por la cantidad de gente que los entregó o que hizo caso omiso, que los vio pasar enfrente, que no dijo nada, que no hizo nada. El karma de la conciencia histórica de Occidente, que significa el Holocausto, precipitará de manera apremiante la creación del Estado de Israel. La situación del Holocausto va a ser tan terrible por el Holocausto mismo, por la omisión, por el silencio y por los barcos que, habiendo sobrevivido a Auschwitz, Treblinka, Sobibor, se hunden en el Mediterráneo porque no tienen quien los reciba, porque no pertenecen a ninguna nacionalidad cuando los estados nacionales ya han sido repartidos. Esa tragedia de estos barcos hundiéndose en el Mediterráneo precipita una solución inmediata para la comunidad judía, y la presión del buque estacionado en Haifa, que se rebautizará el Éxodo y que lleva una huelga de hambre y que está escrito en la novela de León Uris y que es llevado al cine con el protagonismo de Paul Newman. Todo eso precipita la creación del Estado de Israel. Entonces el Estado de Israel es el fruto de un dolor terrible que es el Holocausto. Y esta gente llega completamente herida de muerte por todo lo que les ha pasado, lo inconcebible, la desesperación. Y la ONU toma la decisión de crear el Estado de Israel en el 48, Inglaterra se abstiene. Entonces, se toma la decisión de crearlo en Palestina. Los palestinos no tienen nada que ver con esta decisión. Ellos no expulsaron a los judíos del templo, no los sacaron de Roma, no los persiguieron en Masada, no los llevaron a Europa, no los persiguieron allá, no hicieron el Holocausto. No tiene nada que ver en la historia europea de los judíos, pero es sobre su tierra que se tomó esta decisión. Entonces, la decisión es tan desesperada que no se contempla realmente una solución a los palestinos. Esto se hace de mucho afán. Se habla de una partición. Pero mire, aquí hay una tragedia muy grande, porque la manera como se impuso esta decisión sobre el pueblo árabe y como se impuso sobre el pueblo palestino, hacen que el pueblo árabe se sienta agredido e impuesto en una decisión histórica que lo va a afectar el resto de la vida, en lugar de sentirse que da refugio a un pueblo profundamente herido, que retorna de 2000 años de dolor y de tristeza, y que acaba de sufrir lo insufrible. Entonces, este dolor humano que carga Israel va a quedar dentro de una sensación de intromisión profunda que tienen los árabes, porque es que ya se los han repartido, ya los han traicionado, ya les han robado su petróleo. Ellos sienten que la creación del Estado de Israel es, una vez más, otra de las decisiones que Occidente toma a costillas de ellos, y lo sienten así, y el sentirlo de esta manera hace que no puedan en un momento dado ver el dolor que viene, con el que viene la creación del Estado de Israel. El Estado de Israel viene con dolor, viene con furia, viene con toda clase de sentimientos de quienes han conocido de frente la cara del horror, el rostro de la medusa. Entonces, en dos situaciones sin salida, se crea el Estado de Israel, y los palestinos van a quedar dentro de ese Estado,
la decisión se hace sobre la tierra palestina. Entonces, unos de esos palestinos van a ser invitados por los países árabes a abandonar esa tierra porque va a haber un gran ataque y ellos se irán, y como ese ataque se presenta pero no lo ganan, sino que lo pierden, los que salen ya no van a poder volver. Los que se quedan dentro van a enfrentar una gran masacre en Deir Yassin y van a ser sacados a sangre y fuego. Los palestinos pagarán los platos rotos de estas decisiones geopolíticas que ellos no rompieron. Entonces los palestinos quedan dentro del territorio de Israel. Ahí empieza la cosa a complicarse. De ahí en adelante vienen todas las guerras con los árabes. Entonces viene la guerra del Canal del Suez, donde Israel se toma el Sinaí. Luego viene la guerra del 67. En la guerra del 67, Israel le quita a Siria los Altos del Golán, a Egipto la Franja de Gaza y a Jordania la Cisjordania, la margen occidental del río Jordán. Esos territorios no son los que la ONU les asignó. Eso casi cuatruplica el Estado de Israel. Entonces, esos territorios están ocupados por palestinos que fueron previamente expulsados de lo que antes eran sus territorios en el 48. Van a quedar en calidad de ciudadanos de segunda. Van a quedar metidos dentro de una estructura en la que ellos están totalmente sometidos y quedarán aún más después del 67. Entonces se van para Jordania, muchos de ellos son hashemitas como los jordanos. Y más adelante, cuando Jordania los expulse por una rebelión también, entonces se van para Líbano. Y a medida que ellos se van extendiendo, el conflicto los va siguiendo detrás. Pero aquí, entonces empieza toda la época de los conflictos y el hecho de que Palestina y los pueblos árabes no reconocen el Estado de Israel. Israel se defiende a muerte por su propia existencia. Israel desde el 48, 56, 67 sobre todo, y 73, Yom Kippur, Israel se defiende. Israel se defiende, y si no puede perder una guerra, porque donde la pierda, pierde al Estado, y llevan 2000 años tratando de conseguir alguno. Entonces, hay toda una fase defensiva de Israel. A partir del conflicto en Líbano, Israel pasa de una fase defensiva, que es la que ha tenido a lo largo de todos estos conflictos, a una fase ofensiva, que es la que tiene después de Sabra y Shatila y después de la invasión en la parte del río Litani. Mientras tanto, Egipto ha pactado una paz por separado. Esa paz por separado rompe la coalición árabe y empieza el mundo de los acuerdos de Camp David de Anwar el-Sadat. Anwar el-Sadat y Menachem Begin establecen la arquitectura del proceso de paz del Medio Oriente. Y esa sigue siendo la fórmula hasta ahora. Paz por territorios. Egipto ha renunciado al panarabismo, ha reconocido el Estado de Israel, y a cambio Israel le ha devuelto el Sinaí. Ese es el esquema de la paz. Vamos a devolver territorios para poder vivir en paz. Y vamos a hablar, entonces, en la primera fase era la devolución del Sinaí y la renuncia al panarabismo, lo que tiene que ver entre Egipto e Israel. La segunda fase era la devolución a Palestina de los territorios ocupados en el 67. Y en ese momento, esa era la segunda. Y la tercera, ya cuando pudiéramos hablar de eso, era más adelante hablar de Jerusalén, pero eso lo íbamos a dejar para más noche. Por ahora nos poníamos de acuerdo en lo que nos podíamos poner de acuerdo. La parte entre Egipto y Israel se cumple. Le devuelven el Sinaí y el otro renuncia al panarabismo y se baja del bus de las guerras en coalición con los demás países árabes. Pero la parte de la devolución de los territorios a Palestina no se cumple. Y eso queda en veremos. Y después otra vez la situación se va a hacer mucho más complicada. Ahora, detrás del conflicto de la paz de Camp David está el pensamiento de Anwar el-Sadat. El pensamiento, eso no se nos puede olvidar, porque es que la única esperanza que puede haber acá fue lo que pensó Anwar el-Sadat. Anwar el-Sadat pensó: esto no se puede solucionar militarmente. Esta guerra no la va a ganar nadie. Nadie se ha matado con más entusiasmo que los palestinos y los israelíes. Le han puesto todo su empeño, se han matado en las sinagogas, en las mezquitas, en las guarderías, en todas partes. Se han matado con una gana
que nadie puede establecer dónde empezó la cadena de odios, ni quién ha infligido más dolor. Y sin embargo, ahí siguen unos y otros, y siguen naciendo. Entonces, ahí hay una parte donde Anwar al-Sadat dice, esto no se va a solucionar militarmente. Mire cuántas guerras llevamos, cada vez más tecnológicas. La del 73 ya va en tablas, la de Yom Kippur. Y sin embargo, esto no avanza ni un milímetro. Esto tiene que tener una solución política. Ese pensamiento lleva a los acuerdos de Camp David. Y ese pensamiento es la única salida. Porque lo demás es el exterminio. La única propuesta que antes de Camp David se había hecho era el exterminio. Entonces van pasando los órdenes mundiales. Este conflicto ya está armado desde la disolución del Imperio Otomano. Pero le va a llegar la Guerra Fría después del Canal de Suez. Estados Unidos va a apoyar a Israel, la Unión Soviética a Siria. Y entonces la región queda inmersa en el contexto de la Guerra Fría. Y ahí pues se complica más la cosa porque cada cual va sacando tajada y ya no se vuelve el problema árabe-israelí, sino se vuelve el problema este-oeste. Entonces cada uno apoya al otro. Y entonces se van para el Líbano, y al Líbano también le llega la Guerra Fría, y el conflicto se va extendiendo entre la naturaleza intrínseca del conflicto y la Guerra Fría. La Guerra Fría, recordemos que es un orden vampiro que se alimenta de los conflictos y que necesita que los haya para poder justificar su existencia. Entonces el conflicto árabe-israelí, que es tan explosivo, le queda de perlas, porque le permite manipular a través de las ideologías la región donde se produce el petróleo, más bueno que eso qué. Entonces, ese conflicto va a ser atizado por la Guerra Fría una y otra vez. Él sigue su propio curso, pero va a ser atizado con la Guerra Fría bastante. Y ahí vamos a durar un poco de tiempo con este conflicto cada vez más bravo, cada vez más explosivo. Entonces, este tiene guerrotas, como las que habíamos visto, que era la del 48, 56, 67 y 73, y guerritas, que es como se matan todos los días. Entonces, así digamos, ellos tienen matancitas y matanzotas. Entonces, después de esto, la parte del Líbano lleva otra vez este conflicto a un nivel muy exacerbado, pero ahí en ese momento Israel asume una posición ofensiva. Y asume una posición ofensiva. Palestina ha asumido una posición terrorista ya hace una década. Y en el Líbano, como habíamos visto, se encuentran las dos posiciones. La manera como a través del terrorismo intentaron hacer ver al mundo su lucha, y con eso la deslegitimaron por el problema que habíamos visto de los fines y los medios, que no pueden ser separables, como nos había dicho el Mahatma Gandhi. Y Israel entra en la fase de seguridad. Entonces, para impedir que se den los ataques desde el Líbano, Israel ataca al Líbano y lo invade. Y con esto el conflicto se agrava mucho más. Entonces, el terrorismo no logra un milímetro, no permite ningún progreso, empantana esto, deslegitima esa lucha ante el mundo y los muestra y los identifica con la imagen de un extremista que está y los asimila y los equipara a un terrorista, y eso hace muchísimo daño a la causa palestina, porque a través de esos métodos no se permite ver las razones históricas del sufrimiento de su pueblo, cuya diáspora ha empezado en el 48 con el fin de la diáspora judía, porque la historia es así de paradójica. El fin de la diáspora judía marca el comienzo de la diáspora palestina. Entonces, después de lo del Líbano, va a venir, lo del Líbano ese, pues son los 17 años de guerra. Después de eso viene lo que va a ser la intifada, y la intifada, como es una rebelión tan grande de población civil contra el ejército israelí, cambia la correlación de fuerzas a nivel político, porque muestra a Israel como una potencia que posee unos recursos militares ilimitados, peleando contra muchachitos a cauchera y a pedrada. La intifada debilita profundamente la política de Israel, y la intifada más la guerra del Golfo van a llevar a la primera negociación desde que se armó el conflicto. La guerra del Golfo Pérsico,
que esa ya la veremos en detalle en su momento, muestra que la Unión Soviética ya no es una potencia, ya no tiene el carácter de influencia geopolítica que moldeó la Guerra Fría a lo largo del siglo XX. Entonces, Estados Unidos empieza a plantearse como una potencia unipolar. La Unión Europea aún no ha nacido con la fuerza que tendría después. Entonces, en ese momento, las condiciones del orden mundial cambian, o sea, el signo del paréntesis. Entonces ya no, como hemos visto que en álgebra cuando se cambia el signo del paréntesis se pone negativo, todo lo que está dentro del paréntesis cambia de signo. Los órdenes mundiales son eso. Cambia el signo del paréntesis, todo lo que está por dentro tiene que cambiar. Entonces, si ya no hay una guerra fría que implique que unos y otros estén apoyando a Siria y a Israel para mantenerlos en eterno conflicto, y ya se ha roto la coalición árabe, y ya Egipto pactó por separado, y ya hay por lo menos el reconocimiento de uno de los estados árabes, el más importante. Dice Bastenier que en una de las... dicen que sin Egipto no hay guerra, y sin Siria no hay paz, porque Egipto era el que lideraba las guerras contra Israel, y Siria es el que tiene en sus manos cartas importantísimas sobre la paz del Medio Oriente, con su invasión al Líbano y con todo el proyecto de la Gran Siria. Entonces resulta que ahora Estados Unidos tiene el interés de ser un pacificador de la zona, más que un contendor con la Unión Soviética, teniendo en cuenta que la Unión Soviética no existe en ese momento. Por hecho, ya existe aún, pero muere ya, está moribunda. Entonces, esto lleva a una presión muy grande sobre lo que va a ser una solución al problema palestino. Y como Hussein era el último que reivindicaba la causa palestina, los palestinos van a apoyar a Hussein. Al apoyar a Hussein van a ser expulsados de Kuwait y van a ser expulsados, y resulta que ellos eran una fuerza de trabajo importantísima en Kuwait que mandaba las remesas a Palestina, y al ser expulsados pues ahí quedan quebradísimos, quedan de espaldas a todo. La guerra del Golfo es una derrota sobre Hussein y sobre Palestina en la medida en que ellos se alinearon con Hussein. Entonces quedan más graves todavía. Al final de la guerra hay la necesidad de buscar una nueva geopolítica para el Medio Oriente. Y la nueva geopolítica para el Medio Oriente pasa por un acuerdo de paz, digamos, por un plan de paz para Palestina e Israel. Entonces, eso es lo que, bajo una presión muy grande de un orden mundial, se producen los encuentros de Madrid. Los encuentros de Madrid, como habíamos visto, no podían llegar a ningún acuerdo, pero era la primera vez que se sentaban, y habíamos visto cómo entre ellos el madrazo es un avance, porque antes no se daban sino plomo. Entonces la primera, ahí se insultan un ratico, pero es la primera vez que se sientan, se miran y se insultan. Y luego empiezan las conversaciones secretas que van a llegar a los acuerdos de Oslo. Mientras tanto termina la administración Bush y empieza la administración Clinton. Y el enfoque de la geopolítica de pacificador sigue manteniéndose vigente, y mucho más durante la era Clinton. Entonces, mediante todo tipo de conversaciones secretas, se va a dar lo que son los acuerdos de Oslo. En los acuerdos de Oslo vamos a empezar a hablar en serio de una paz. Ahora, este conflicto, si algún día se resuelve, tendríamos que llegar a la misma fórmula que se había planteado en el 48, que es la partición. Un Estado árabe y un Estado judío. Pero eso no fue aceptado en el 48 por todas las condiciones que se vieron. Y sería la única manera que haya dos estados. Porque esto es como la película de la Guerra de los Roses. Nadie va a vender la casa. Ninguno se va a ir de allá. Entonces, ¿qué hacemos? Matándonos acá. Entonces, también hay un clima de saturación. Todo el mundo ha perdido. Israel no ha dormido una sola noche en paz desde el 48. Palestina ya va como el cuarto éxodo. Ya la han sacado de los territorios ocupados. Del Líbano también los expulsaron y por ahí dejaron unos en la mitad de la nieve. De Jordania. Palestina ha sufrido un calvario terrible. Israel no ha tenido un día de paz. Hay un momento en que las guerras llegan a un punto muerto. La idea de que todo se puede solucionar militarmente
en las guerras modernas se ve cada vez menos viable, porque llegan a un punto de tablas en que no se avanza, pero se pierde y se muere y se pierde y se muere. Y la cadena de odios que hay entre ellos es muy grande. Entonces los acuerdos de Oslo abren la esperanza de una solución pacífica, de la coexistencia. Ellos tienen dos caminos, o la coexistencia o el exterminio. Y cada vez que intentan el exterminio, no lo han logrado, ahí siguen vivos. Entonces se sientan sobre los acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo dicen paz por territorios. Entonces, Israel va a devolver los territorios tomados en el 67, que las resoluciones de la ONU reiterativamente le han dicho que devuelva y no ha devuelto. Palestina va a aceptar no hacer terrorismo y empiezan los acuerdos. Entonces va a existir una autonomía palestina, autonomía. Esto no es un Estado. ¿Cuál es la diferencia? Un Estado tiene ejército. Esta autonomía tiene una policía. La bandera palestina va a ondear por primera vez. Va a existir una autonomía. Ahora, muchos consideran que esos son migajas al lado de lo que fue todo eso antes la tierra palestina. Probablemente así sea, dicen otros, pero del ahogado el sombrero y del sombrero la cinta. Nos están ofreciendo un territorio que se puede ampliar, pero nos están ofreciendo alguno. Antes no nos ofrecían sino la muerte. Entonces Arafat dice, yo me monto en esta jugada. Ya Arafat ha renunciado al terrorismo, ha decidido reconocer el Estado de Israel. Entonces, yo me monto en esta aunque sea precaria. Y ahí vamos a ver cómo le hacemos. En el momento en que se firman los acuerdos de paz, se produce uno de los fenómenos más complicados que puede tener la paz, y son las extremas. Entre los judíos, hay sectores que consideran que esas tierras que se tomaron en el 67 son las tierras bíblicas de Samaria y todos los pueblos a los que están vinculados por la Biblia, por todos sus textos sagrados. Textos que también son sagrados para los cristianos y también son sagrados para los musulmanes. Digamos, territorios que simbolizan lo sagrado de tres religiones. Ellos lo toman como un rasgo de predestinación histórica que exclusivamente a ellos compete. Entonces hay 150.000 judíos alrededor de la tumba del patriarca en Hebrón, rodeados por una gran cantidad de población palestina, metidos en la pura mitad, aferrados a la tumba y que no se quitan de ahí. Y entonces la extrema religiosa no quiere entregar esos territorios porque considera que ellos están predestinados por Yahvé a ocuparlos y que el hecho de que los hayan adquirido es porque Yahvé los ha llevado allá y de ahí no se mueve. Otra parte de la comunidad judía no entrega los territorios de Israel porque son los colonos que han hecho florecer el desierto, que cuando esos territorios fueron tomados en el 67 eran desiertos y hoy por hoy son huertas y kibutz y naranjas y toda clase de productividad, que le han entregado su vida a esa tierra y que no la van a devolver. Eso opinan, digamos, hay una fracción religiosa que por motivos bíblicos no la devuelve, y hay otra fracción colonia de colonos que por motivos de trabajo y de vínculo con la tierra a través del trabajo, laicos, digamos, no religiosos sino laicos, no la devuelve. Pero esa tierra es de Siria, y es de Egipto, y es de Jordania. Eso también es verdad. Entonces, un ala de los judíos se va a oponer a la paz. Y esto es tan fuerte que más adelante, cuando los lauristas lleguen al poder, Rabin, que va a ser, digamos, el arquitecto de todo esto, va a pagar con su vida esa oposición de los sectores de la extrema de la parte de Israel. Y por el otro lado, los palestinos también tienen sus extremas. El Hamas, que es sunita, que dice, Arafat dice que eso lo patrocina a los saudíes. El Hamas, que considera que cualquier cosa que se les dé en esta negociación son migajas y limosnas sobre lo que antes fue todo su territorio. Pero si usted piensa así, entonces no va a haber ninguna negociación porque todo el territorio no lo van a tener ya nunca más. Y hay otra que es el Hezbollah. El Hezbollah es chiita, está apoyado por Irán
y tuvo toda su fuerza en la invasión de Israel al Líbano y en la reacción que frente a esa invasión se produce. El Hamas y el Hezbollah no están de acuerdo con la paz y tratan de torpedearla en la medida de lo posible, y los colonos, en cambio, también. Entonces, aquí hay dos extremas de lado y lado que están tratando de acabar con los acuerdos mediante actos terroristas, en el caso del Hamas y el Hezbollah, o mediante provocaciones. Entonces, entre el terrorismo y la provocación nos metemos en un hilo delgadito, porque la bomba sobre la ciudad es el terrorismo, y la entrada de los tanques y los bulldózeres arrasando poblaciones enteras, tumbando casas y disparando contra los niños, es la retaliación. Entonces viene otra vez la bomba sobre el bus, y viene otra vez el tanque sobre el patio del colegio, y viene la bomba sobre la cafetería, y viene el bulldozer sobre los asentamientos, y así. Entonces, todo proceso de paz entre estos dos pueblos está mediado por una oleada de provocaciones que hacen de lado y lado para intentar detenerlo o empantanarlo, y por entre eso ha tenido que luchar. Entonces hay un momento en que se da la autonomía palestina, estamos devolviendo ya, estamos empezando a tener los territorios, pero resulta que como los territorios quedan al interior del Estado de Israel, esos territorios están fracturados por pedazos de Israel, y eso hace que sean sumamente frágiles en términos de una autonomía real, y la cantidad de conflictos que eso genera es lo que vamos a ver después. El problema más grande que tienen ahora, pues por un lado, los territorios están metidos dentro de Israel. Israel controla toda la zona. Como si yo soy la dueña del patio y le dejo usar el palo de mango del patio y le dejo usar el otro palo de allá, pero en el patio vivo yo y el patio es mío. Entonces usted, para pasar del palo de mango al palo, al otro árbol, tiene que pasar por mi pedazo de patio. Eso hace que ese pedazo de patio que es mío yo lo controle, luego yo controlo que usted pase de un pedazo al otro de mi patio. Entonces, así es bien complicado que la autonomía tenga condiciones reales. Ahora, esto depende también de la cantidad de préstamos internacionales y de ayudas que tienen que ser inmediatas y rápidas y reales para que los palestinos sientan que con la paz en serio les va mejor. En la medida, o sea, la manera de derrotar a las extremas del Hamas y el Hezbollah es que las condiciones de vida del pueblo palestino en serio se mejoren. Si de verdad les va bien y hay empleo y hay salida, el terrorismo se ve derrotado por un influjo de desarrollo social. Entonces ahí usted está dependiendo de los préstamos y de la viabilidad de hacer económicamente posible el proyecto palestino. Entonces ahí empieza a haber, digamos, demoras, y cada vez que hay una demora de esas, pues se fortalece el ala de la extrema. Entonces aquí hay dos problemas muy graves que, digamos, que están en la parte, en el eje de la negociación. Cada vez que la negociación va a llegar a lo fino, hay provocación de lado y lado, porque en los procesos de paz, cuando usted tiene que llegar a lo que realmente duele, ahí en ese momento es cuando se presentan los problemas. Duele. Por encima de todo y sobre todo, duele Jerusalén. Jerusalén duele como el corazón del conflicto, porque la Jerusalén oriental, que era la que había quedado en territorio palestino cuando la creación del Estado de Israel, va a ser tomada en su totalidad por la guerra del 67 y va a ser declarada la capital de Israel cuando Jerusalén era la ciudad de las tres religiones. Jerusalén había sido propuesta por la ONU como una ciudad abierta, porque está el Santo Sepulcro para los cristianos, porque es Sión la colina sobre la cual está edificado el muro de las lamentaciones del templo para Jerusalén, porque está la mezquita de la Roca, la segunda en importancia después de la Meca. Entonces, Jerusalén es el corazón, Jerusalén es el centro, Jerusalén es el dolor, Jerusalén es llamado Al-Quds por los palestinos, la tierra ocupada, Jerusalén es la capital de Israel después del 67, Jerusalén es todo. De Jerusalén no se puede ni hablar, el solo tema es espeso,
porque Jerusalén es el corazón del conflicto. Jerusalén es el centro. Alfa Blondi nos habla aquí de la revelación en Jerusalén, nos habla de los dos saludos, Shalom y Shalom Aleikum, que es como el Shalom es el saludo judío y Shalom Aleikum es el saludo de los musulmanes. Nos habla de judíos y musulmanes viviendo y compartiendo juntos en una revelación, y dice cómo ama a Jerusalén, y que ahí está que Jerusalén la ama. Jerusalén es amada por todos, y ese es su drama, porque es tan querida y tan necesaria para todos, que es el corazón del conflicto. Jerusalén, digamos, el tema de Jerusalén está aplazado porque es el corazón del conflicto. Jerusalén oriental, la tomada después, que era parte vieja de Jerusalén, la tomada después del 67, es la que los palestinos reclaman como la futura capital de su estado. Jerusalén como ciudad indivisible es la que los israelíes proclaman como la capital de su estado. Jerusalén es la que los cristianos, ortodoxos y romanos reclaman como el centro del Santo Sepulcro. Entonces la cosa es complicada. Ese es, digamos, un punto nodal. El otro punto nodal es el retorno de los palestinos. Hay 3,5 millones de palestinos en el exilio a lo largo de toda esta historia. Esos palestinos no tienen hogar y no tienen casas y viven en condiciones miserables y quieren volver a Palestina. Entonces aquí se nos arma un problema de población enorme en el momento en que la Unión Soviética desapareció. Cuando los países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, empezaron a independizarse, una oleada de cerca de 1 millón de judíos bálticos bajaron a Jerusalén, bajaron a Israel, porque había fenómenos de antisemitismo profundo en los bálticos. Y llegaron allá como mano de obra calificada a competir con los israelíes que ya hacía años estaban trabajando allá. ¿Y a dónde llegan? A los territorios ocupados. Entonces, la cantidad de judíos rusos, tanto los bálticos como los judíos rusos, propiamente dichos, que está en este momento en el Estado de Israel, es tan grande que se habla de unos judíos eslavos, porque vienen de Rusia, ¿sí? Aunque los bálticos no sean eslavos ni para nada. Pero entonces ya no solamente tenemos askenazis y sefardíes, sino que tenemos eslavos, porque los judíos rusos jamás habían podido salir de Rusia en todas las épocas, solo hasta ahora, y entonces llegan en grandes oleadas. Esos judíos rusos viven en los territorios ocupados, porque los territorios ocupados son precisamente los lugares a donde llegan los pueblos. El pacto que tiene Israel consigo misma es que cualquier judío que sea perseguido en cualquier parte del mundo tiene su hogar en Jerusalén, en Israel. Y el solo hecho de que un judío pise el suelo de Israel le da la nacionalidad, para evitar el problema de la Carta Blanca y el Libro Blanco que se dieron durante la creación del Estado. Entonces la nacionalidad ellos la tienen de manera automática. Ya, digamos, la ciudadanía y todo eso depende de que vivan 5 años y hagan y estén en el ejército. Pero la nacionalidad la tienen por el solo hecho de pisar la tierra de Israel. Entonces ellos necesitan esos territorios ocupados para tener el margen de seguridad para todos los judíos que en un momento dado sean perseguidos y deseen llegar a Israel. Ese es el sentido del Estado. Pero el retorno de los palestinos, un pueblo llevado al exilio por los avatares de un orden geopolítico, es algo que no se puede dejar sin resolver. A Arafat le habían dicho: resolvamos todo con los que hay, y no hay retorno de palestinos. Arafat dijo: yo no puedo comprometer el retorno de los palestinos porque estoy jugando con el futuro de mi pueblo. A ese precio yo no puedo firmar. Entonces, el retorno de los palestinos no es que vuelven a la misma tierra donde están llegando los judíos, son los territorios ocupados. Entonces, aquí tenemos ese drama. Esto no se ha resuelto. ¿Qué hacer con el retorno palestino y la devolución real de los territorios ocupados?
porque entonces hay un periodo muy bonito que es toda la época de Rabin, la época del laborismo, que es un periodo, digamos, en que la paz tiene mucha salida y hay un clima de concordia y hay una mirada distinta del odio y distinta del dolor. Y luego las cosas vuelven a complicarse. En la época de Netanyahu hay un permiso para construir un asentamiento en uno de los territorios que se va a devolver, que es Har Homa. Entonces, si usted va a devolver, no puede construir ahí porque eso es incompatible con devolverlo. Eso reactiva la violencia, porque hay un asentamiento ahí. Entonces, cada que se construye un asentamiento, hay un brote de violencia. Y luego vienen, y entonces los brotes de violencia pues son terrorismo, y en la respuesta al terrorismo pues son los tanques y las retroexcavadoras acabando con las casas de los palestinos. Y después va a haber un punto en el cual la violencia retornó a su punto crítico, en el momento en que el Ariel Sharon se para en la explanada de las mezquitas, declara un acto de provocación incontrovertible, como si hubiera hecho una declaración oficial de guerra. Entonces hay una parte que dice que va a construir el cuarto templo, que son los ortodoxos. Los ortodoxos, tanto los que viven en Israel como las comunidades de ellos en Nueva York, atizan el conflicto como hacían los irlandeses en Estados Unidos, los descendientes de irlandeses en Estados Unidos, que eran los que más atizaban y más armas mandaban y más leña le echaban a la hoguera, y eran los que no la peleaban. Los que la peleaban eran los de Irlanda. Los ortodoxos no prestan servicio militar, ellos no van a pelear, ellos prestan un servicio cívico, pero atizan el conflicto muchísimo. Entonces, y mantienen unas coaliciones muy complejas al interior de la muy compleja política de Israel. Entonces resulta que hay quienes quieren hacer el cuarto templo. Entonces ahí sobre el muro de las lamentaciones, y por ahí queda la explanada de las mosquitas. Entonces esto se nos vuelve un lío religioso. Mientras esto se enfoque de manera religiosa, no hay salida. Entonces, cuando usted se para en la explanada de las mezquitas, usted está atacando la religión musulmana. Cuando dice que va a crear el cuarto templo, usted está atacando la religión musulmana, porque lo va a crear sobre la zona donde están los lugares sagrados de los musulmanes también. Entonces, en la medida en que esto adquiera un cariz religioso, se vuelve cada vez más insoluble, porque entonces Yahvé o Alá, y no es que ambos le dijeron a Abraham que abandonaría la tierra de sus padres e iría a las arenas del desierto a tener una numerosa descendencia, y ambas religiones se confiesan monoteístas. Entonces, en el terreno de la religión, en el terreno de la revelación, esto no tiene salida, no hay por dónde. Es en el terreno de la convivencia, en el terreno de lo laico, en el terreno en donde cada cual pueda coexistir en condiciones de igualdad. La igualdad no existe, los palestinos no tienen oportunidades ni derechos en esa tierra, y cada vez los aíslan más como especies de guetos, como fueron los bantustanes en un momento dado en Sudáfrica, en los cuales se encierra un pueblo para aislarlo de toda su propia historia. Eso, en la medida en que eso se hace, las cosas se ponen cada vez más tristes. Aquí, en este momento, como están las cosas, hay una propuesta que es la hoja de ruta, y la hoja de ruta van a ser unas condiciones impuestas desde Estados Unidos, Francia, desde Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea y las Naciones Unidas, a ver si esto tiene alguna salida. La hoja de ruta, la aplicación de eso y lo que tiene que ver en las actuales condiciones del conflicto es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los territorios sagrados, desde los éxodos y las tragedias, desde las paradojas, las intransigencias, las provocaciones, las esperanzas, las salidas y las insalidas de uno de los conflictos más ardientes y difíciles de toda la era moderna, en la narración de Ana Uribe y en la producción César Moreno. Y para ustedes, feliz domingo.